Hola chicos, bienvenidos una vez más. Hoy os voy a presentar la Midland, la 88. Tenemos aquí arriba el equipo AM/FM Cityband Mobile Transceiver, transceptor. Bueno, aquí en la caja, por lo que podemos ver, trabaja a 2 tensiones, 12 y 24. Bueno, a ver qué tenemos aquí en la caja. ¡Anda! Bueno, pues tenemos lo que es el equipo, prácticamente lo que es con un cabezal reducido y muy integrado. Tenemos aquí también que puede trabajar con DIN. También tenemos aquí el soporte de escuadra. Y tenemos aquí una novedad, que tenemos una ventosa para el cristal. Así nos ahorramos de hacer agujeros en el tablero. Bueno, pues ahora vamos a abrirla. A ver qué nos prepara aquí. Bueno, aquí cuando abrimos la caja esta, las típicas pegatinas de rigor de Midland para colocarlas en nuestro vehículo, en nuestro 4x4, en nuestra furgoneta, en nuestro coche y en nuestro camión. Bueno, tenemos aquí lo que es documentación, manuales. Esto lo vamos a dejar aquí un poquito apartado. Bueno, vamos a apartar la cajita esta para hacer hueco aquí. Y vamos a sacar primeramente el cuerpo. Bueno, aquí tenemos el cuerpo del equipo. Perfecto. Aquí podemos ver que tenemos aquí un soporte. Aquí, ya venía aquí. Muy bien. Bueno, pues tenemos un cabezal, tenemos aquí una botonera, tenemos un cursor. Oye, pinta bien, pinta bien este equipo. Tenemos aquí el conector también de 6 pins. Y atrás, bueno, tenemos conector de antena. Tenemos el power, que aquí, pues si no me equivoco, también es 12-24. La podemos colocar en nuestro camión, o en nuestra furgoneta, o en nuestro 4x4. Aquí tenemos el speaker externo, pero yo, por lo que estoy viendo aquí, me he dado cuenta que aquí también tenemos un altavoz frontal, así que este equipo también lo podemos colocar aquí encastado y tenemos lo que es el altavoz frontal. No tenemos que meter altavoz exteriores, ni el audio que viene por la parte lateral, ni la parte posterior. Bueno, esto se pinta bastante bien. Esto será un acoplador para encajarlo en el rail DIN. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, pues trae también el micrófono. El micrófono tipo de la Midland, ¿no? Es un micrófono que la verdad que este formato la Midland hace muchos años que lo utiliza. Yo me acuerdo cuando empecé en 27, la Alan 48, qué equipo. Bueno, el equipo este pesa muy poco, la carcasa. El equipo que es, bueno, en comparación con otros pesa muy poco. Aquí tenemos el conector también, que este es de 6 pins. Bueno, tenemos por aquí cable de alimentación, vemos por aquí también, este trae cable de alimentación. Vale, conector y acaba en 2 hilos, conector y 2 hilos. Tenemos el soporte de escuadra por aquí.
Y el DIN también lo tenemos por aquí. Queremos aquí insertar. Aquí tenemos el juego de los espadines, el soporte que va con 2 tornillitos de horquilla para colocar el micrófono. Los 2 tornillos laterales para hacer fijación del soporte de la U. Y bueno, aquí tenemos la ventosa, la famosa ventosa, que bueno, ya haremos otro vídeo explicando a ver cómo se coloca, a ver cómo queda en el vehículo. Y supongo que la parte esta de aquí pues es también para colocar la ventosa. Sí, ¿ves? Trae aquí pues un accesorio que ya iremos viendo diferentes vídeos de cómo queda este equipo de radio, esta emisora, la Midland, la 88. Así que esto es todo. Espero que os haya servido. Y ya pues será hasta otro próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta la próxima.